Antes de hablar de una frase, de una mirada, de un supuesto gesto antes del partido, hay que entender algo mucho más profundo. Ni Lamine Yamal ni Cristiano Ronaldo llegaron a ese túnel como simples futbolistas. Llegaron cargando dos mundos completamente distintos. Uno representa el futuro, la juventud, la osadía, la generación que no pide permiso para ocupar el escenario. El otro representa la historia, la disciplina, el orgullo de un hombre que ha construido su nombre durante más de 2 décadas bajo una presión casi inhumana. Por eso, cuando se empezó a hablar de lo que Yamal habría dicho antes del partido, la curiosidad del público no nació solo por la frase. Nació porque todos entendieron que allí había algo más grande. El choque entre una leyenda que todavía no acepta ser tratada como pasado y un adolescente que juega como si el futuro ya le perteneciera. Lamine Yamal nació en España, en un entorno multicultural, marcado por raíces familiares diversas y por una realidad social muy distinta a la de los grandes palacios del fútbol. Su historia no comenzó entre flashes, contratos millonarios ni estadios llenos. Comenzó en barrios donde el talento se prueba en la calle, donde el respeto no se hereda, se gana. Desde muy pequeño, Yamal mostró algo que no se puede entrenar del todo: una naturalidad insolente con el balón. No parecía jugar para impresionar, sino porque el juego le salía del cuerpo como una necesidad. Pero detrás de esa calma que muestra en el campo, hay algo que muchos olvidan. Crecer demasiado rápido también es una forma de herida. Cuando un joven se convierte en símbolo antes de convertirse plenamente en adulto, el mundo le exige madurez, sin haberle dado tiempo para equivocarse. A Yamal se le mira como promesa, como fenómeno, como heredero, como amenaza, y cada una de esas etiquetas pesa. Su carácter parece formado por una mezcla peligrosa para sus rivales: tranquilidad, descaro y hambre. No grita demasiado, no necesita exagerar sus gestos, pero en su forma de encarar hay un mensaje silencioso: no tengo miedo. Esa frase, dicha o no dicha, es precisamente la que más puede incomodar a una leyenda. Cristiano Ronaldo, por otro lado, nació en Madeira, lejos del centro del poder futbolístico europeo. Su infancia estuvo marcada por carencias, sacrificios y una obsesión temprana por escapar de los límites que la vida parecía imponerle. Ronaldo no fue simplemente un niño talentoso. Fue un niño decidido a demostrar que nadie podía definir su destino por su origen. Esa necesidad de demostrar se convirtió en su motor, pero también en una marca profunda de su personalidad. Desde joven, Cristiano entendió que el mundo no regala respeto. Se construyó a sí mismo con una disciplina extrema, casi cruel. Cuidó su cuerpo como una máquina, su imagen como una marca y su carrera como una misión. Pero cuando un hombre vive tantos años alimentado por la necesidad de ser el mejor, también empieza a desarrollar una sensibilidad especial ante cualquier señal de desprecio. Ronaldo no solo compite contra defensas, porteros o selecciones. Compite contra el tiempo, contra la edad, contra los que dicen que ya terminó, contra los jóvenes que llegan con velocidad, frescura y una confianza que no necesita pedir permiso. Y ahí es donde aparece Yamal como símbolo. El supuesto enfado de Ronaldo antes del partido no puede entenderse como una reacción simple. No se trata únicamente de si Yamal dijo una frase concreta. Se trata de lo que esa frase pudo representar. En el fútbol, a veces una palabra duele menos por su contenido que por el momento en que se dice. Una frase de un veterano puede parecer consejo. La misma frase dicha por un adolescente puede sonar a desafío. Según los rumores que circularon en redes, Yamal habría transmitido una confianza excesiva antes del encuentro. Algunos hablaron de una frase directa, otros de un comentario irónico, otros de una simple actitud que Ronaldo habría interpretado como falta de respeto. Nada de eso ha sido probado de manera definitiva, pero el hecho de que millones de personas quisieran creerlo revela algo. El público esperaba ese choque, porque Yamal no es solo un jugador joven. Es el espejo incómodo de una nueva era. Su sola presencia recuerda que el fútbol no espera a nadie,
que incluso los gigantes, tarde o temprano, deben mirar hacia un costado y ver a un chico dispuesto a ocupar el lugar que ellos defendieron durante años. Y Cristiano no es solo un veterano. Es un hombre que convirtió la duda ajena en combustible. Cada crítica, cada burla, cada titular que anunciaba su final, fue durante años una razón para volver más fuerte. Pero también es cierto que esa misma mentalidad puede volverlo vulnerable ante cualquier gesto que huela a provocación. Así, antes del partido, el verdadero drama no estaba únicamente en el marcador. Estaba en el túnel, en las miradas, en la tensión de los cuerpos, en la forma en que un joven puede mirar a una leyenda sin bajar la cabeza. Allí comenzó la historia que todos querían entender. ¿Qué le dijo realmente Yamal a Ronaldo? Tal vez una frase breve. Tal vez nada tan grave. Tal vez el verdadero mensaje no estuvo en sus palabras, sino en su actitud. Pero en un escenario donde el orgullo pesa tanto como el talento, incluso el silencio puede sonar como una provocación. Y ese es el punto de partida de esta historia. Dos hombres en momentos opuestos de la vida, unidos por el mismo veneno dulce del fútbol. Uno quiere demostrar que su reinado todavía no ha terminado. El otro quiere demostrar que su era acaba de empezar. Lo que los hizo grandes también podía convertirse en el origen del conflicto. En Yamal, la valentía juvenil podía parecer arrogancia. En Ronaldo, el orgullo competitivo podía parecer furia. Y cuando esas dos energías se cruzan antes de un partido, el resultado no siempre se mide solo en goles. A veces se mide en gestos, rumores y preguntas que arden durante días en la mente del público. Para entender por qué una supuesta frase de Yamal pudo provocar tanta reacción, hay que mirar el escenario donde ocurrió. El fútbol moderno, un lugar donde cada gesto se repite miles de veces. Cada mirada se analiza como una confesión y cada palabra puede convertirse en incendio. Lamine Yamal entró en la élite con una velocidad casi imposible de asimilar. En muy poco tiempo pasó de ser una promesa observada por especialistas a convertirse en un fenómeno global. Su nombre comenzó a aparecer en titulares, comparaciones y debates. Para muchos, era el futuro de España y del Barcelona. Para otros, era un joven al que se estaba cargando con demasiado peso demasiado pronto. El ascenso de Yamal tiene algo fascinante y peligroso. Fascinante porque su fútbol parece libre, fresco, natural. Peligroso porque la fama temprana rara vez llega sola. Llega acompañada de expectativas, críticas, cámaras, rumores y una presión que puede deformar incluso a los talentos más puros. En el campo, Yamal transmite una serenidad sorprendente. Parece no sentir el tamaño del estadio ni el peso del rival. Cuando recibe el balón, no juega como un adolescente que pide permiso. Juega como alguien que ya entendió que el miedo es el primer enemigo. Esa seguridad es una virtud, pero también puede ser interpretada como desafío por quienes crecieron en una cultura futbolística donde la jerarquía se respeta casi como una ley sagrada. Cristiano Ronaldo conoce esa cultura mejor que nadie. Él también fue joven, atrevido, criticado por sus gestos, señalado por su vanidad y observado por su forma de caminar. Durante años, muchos confundieron su confianza con soberbia. Pero esa confianza fue parte esencial de su grandeza. Ronaldo no habría llegado tan lejos si hubiera pedido disculpas por creer en sí mismo. Su carrera está hecha de momentos decisivos. Goles en noches imposibles, títulos, récords, lágrimas, celebraciones y silencios. Cada etapa de su vida pública fue narrada como una batalla. Cuando ganaba, era símbolo de disciplina. Cuando perdía, era acusado de ego. Cuando hablaba, se analizaba cada palabra. Cuando callaba, se inventaban explicaciones. Ese es el precio de la grandeza. Ya no te pertenece tu propia imagen. El público toma una parte de ti y la convierte en mito, en personaje, en bandera o en enemigo. Ronaldo vivió durante años bajo esa luz intensa. Y esa luz, aunque da fama, también quema. Por eso el encuentro con Yamal no podía ser visto como un simple duelo generacional. Para la prensa, para las redes y para los aficionados, era una narración perfecta. El viejo rey frente al príncipe nuevo,
El hombre de los récords frente al chico de las promesas, la experiencia frente al descaro, el pasado glorioso frente al futuro inevitable. En este tipo de historias, el público necesita una chispa, una frase, un gesto, una provocación, algo que transforme un partido en una novela. Y allí nació la pregunta. ¿Qué le dijo Yamal a Ronaldo antes del partido que lo enfureció tanto? Pero quizá la verdadera pregunta debería ser otra. ¿Por qué queríamos tanto que Ronaldo se enfureciera? La respuesta es incómoda. Porque el fútbol moderno no se conforma con el talento. Necesita conflicto, necesita héroes y villanos. Necesita que una mirada se convierta en guerra y que una frase se transforme en traición. Y cuando dos figuras tan poderosas se cruzan, la imaginación colectiva hace el resto. Yamal, incluso sin decir nada ofensivo, podía representar una amenaza simbólica. Su juventud decía lo que nadie se atreve a decirle directamente a una leyenda. El tiempo avanza. Ronaldo, incluso sin perder el control, podía parecer enfadado simplemente porque su rostro competitivo siempre ha sido intenso. Así se construyen los relatos, con pequeños fragmentos de verdad y grandes capas de interpretación. La fama también cambia la forma en que los jugadores se relacionan entre ellos. En otros tiempos, una frase antes de un partido podía quedarse en el campo. Hoy cualquier comentario puede filtrarse, exagerarse o reinventarse. Un saludo frío se convierte en desprecio. Una sonrisa se interpreta como burla. Una conversación breve se transforma en escándalo. Yamal pertenece a una generación que creció viendo a Ronaldo como una figura casi histórica. Para él, enfrentarlo puede ser un honor, pero también una oportunidad de afirmación. En el deporte de élite, admirar a alguien no significa temerle. A veces, la forma más alta de respeto es competir sin complejos. Ronaldo, en cambio, pertenece a una generación que tuvo que construir su prestigio paso a paso, golpe a golpe, temporada tras temporada. Para él, el respeto no es una palabra decorativa, es una frontera. Y cuando alguien parece cruzarla, aunque sea por juventud o por confianza, puede tocar una fibra muy profunda. El brillo de la fama convierte a los futbolistas en símbolos, pero también les quita libertad. Yamal no puede ser simplemente un chico talentoso, debe ser el futuro. Ronaldo no puede ser simplemente un veterano competitivo, debe ser la leyenda que resiste. Ambos quedan atrapados en papeles escritos por otros. La supuesta frase antes del partido, entonces, funciona como una metáfora. No importa solo si existió exactamente como se contó. Importa porque resume una tensión real. La presión del joven que debe demostrar que no le pesa el escenario, y la presión del veterano que debe demostrar que todavía merece reverencia. La fama hizo de Yamal un fenómeno antes de que pudiera vivir una carrera completa. La fama hizo de Ronaldo una estatua viviente antes de que decidiera retirarse. Y cuando una estatua viviente se encuentra con un fenómeno en ascenso, el choque no siempre necesita violencia. Basta una frase, una mirada o una sonrisa demasiado segura. Con el éxito, Yamal puede volverse más fuerte, pero también más expuesto. Cada partido suyo se convierte en examen. Cada error será usado por quienes esperan verlo caer. Cada gesto de confianza será llamado arrogancia. Esa es la trampa de los jóvenes prodigios. El mundo los empuja hacia arriba para después castigarlos por estar demasiado alto. Con el éxito, Ronaldo se volvió inmortal en la memoria del fútbol, pero también quedó condenado a defender su propia leyenda. Cada nueva generación lo mide, lo desafía, lo compara. Y aunque su carrera ya no necesita pruebas, su orgullo competitivo sigue funcionando como si cada partido fuera una sentencia. Por eso, si Ronaldo se molestó, no fue necesariamente por una simple frase. Pudo ser por el contexto, por el ruido, por la sensación de que el mundo ya estaba preparando el relato de su reemplazo. Y si Yamal habló con seguridad, no fue necesariamente por falta de respeto. Pudo ser por la necesidad de protegerse ante un escenario gigantesco. El precio del éxito es ese. Nadie te escucha de manera inocente.
todo se interpreta, todo se convierte en historia. Y antes de que el árbitro pitara el inicio, el partido ya se estaba jugando en la imaginación de millones. Todo gran duelo necesita un momento invisible, una escena que el público no vio completa pero que desea reconstruir. En esta historia, ese momento habría ocurrido antes del partido. No en el césped, no frente a las cámaras principales, sino en ese territorio misterioso donde los jugadores se cruzan, se miran y miden la temperatura emocional del rival. Según varias versiones no confirmadas que circularon entre aficionados, Yamal habría dicho algo que incomodó a Ronaldo. Algunos imaginaron una frase desafiante, otros hablaron de una referencia a la edad. Otros simplemente señalaron que el joven español habría mostrado demasiada seguridad antes de enfrentarse a una leyenda. Pero, hasta ahora, no existe una prueba definitiva que confirme una frase exacta. Y aún así, la historia explotó. ¿Por qué? Porque tenía todos los ingredientes que el público ama. Juventud, orgullo, rivalidad, tensión generacional y una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué le dijo Yamal a Ronaldo? La respuesta más honesta quizás sea esta. Tal vez no importa tanto la frase como la herida simbólica que pudo tocar. Imaginemos la escena. Ronaldo, concentrado, serio, con esa mirada de quien ha vivido 1000 batallas. Yamal, joven, tranquilo, con el rostro de alguien que todavía no ha sido derrotado por el peso de los años. Entre ellos, una distancia física pequeña, pero una distancia histórica enorme. De un lado, un hombre que ya ha sido Balón de Oro, campeón, ídolo mundial. Del otro, un chico que representa la promesa de una nueva época. En ese contexto, una frase sencilla puede sonar enorme. Si Yamal dijo algo como «no tenemos miedo», no sería una ofensa directa. Pero frente a Ronaldo, una declaración así puede sentirse como un golpe al viejo código del respeto. No porque el joven no tenga derecho a decirlo, sino porque las leyendas están acostumbradas a que su sola presencia imponga cautela. La posible grieta comienza ahí. Yamal no parecía intimidado. Y para muchos veteranos, no ser temidos es el primer síntoma de que el mundo está cambiando. En el deporte, el respeto tiene muchas formas. Para algunos, respetar es hablar bien del rival. Para otros, respetar es competir con máxima intensidad. Y para una nueva generación, respetar a una leyenda no significa agachar la cabeza, sino enfrentarla de igual a igual. Ese cambio cultural puede provocar choques. Ronaldo siempre ha vivido de la competitividad extrema. Sus gestos, sus celebraciones y su lenguaje corporal forman parte de una identidad construida sobre la convicción de ser diferente. Durante años, esa mentalidad lo elevó. Pero también lo hizo especialmente sensible a cualquier señal que pudiera parecer desprecio. Yamal, por su parte, juega con una naturalidad que puede desarmar a cualquiera. No necesita grandes discursos. Su fútbol habla. Y cuando un joven habla con el balón, las palabras antes del partido pueden volverse secundarias. Quizá lo que realmente enfurece a algunos no es lo que dice, sino que parece creerlo. El partido se convirtió entonces en algo más que un enfrentamiento deportivo. Cada toque de Yamal era observado como una respuesta. Cada gesto de Ronaldo era interpretado como reacción. Si Ronaldo protestaba, las redes decían que estaba nervioso. Si Yamal sonreía, muchos lo leían como provocación. Si ambos se cruzaban, el público buscaba señales de una guerra secreta. Así funciona el espectáculo moderno. No basta con ver el fútbol, hay que leerlo como si cada imagen ocultara un mensaje. La tensión también revela una verdad sobre la fama. Los grandes jugadores no solo cargan con su rendimiento, cargan con la historia que otros escriben sobre ellos. Ronaldo no podía permitirse parecer débil frente a Yamal. Yamal no podía permitirse parecer intimidado frente a Ronaldo. Ambos estaban atrapados en una escena donde cualquier gesto podía volverse titular. Si hablamos de grietas, no hablamos de una relación personal profunda entre ellos, sino de las grietas del relato público. La grieta entre admiración y desafío, entre respeto y provocación, entre legado y reemplazo.
entre el jugador que ya lo ganó todo y el joven que todavía quiere ganarlo todo. En ese sentido, el supuesto comentario de Yamal funcionó como una chispa perfecta. No porque fuera necesariamente cruel, sino porque tocaba un punto sensible: la edad de Ronaldo, el futuro del fútbol y la posibilidad de que una nueva generación ya no lo vea como una figura inalcanzable. Para un campeón como Cristiano, eso puede doler más que una entrada dura, porque el cuerpo se recupera de un golpe, pero el orgullo no siempre se recupera de sentirse desplazado. La prensa y las redes hicieron lo demás. Algunos exageraron la historia, otros inventaron detalles, otros defendieron a Yamal, diciendo que los jóvenes tienen derecho a competir sin miedo. Otros defendieron a Ronaldo, diciendo que una leyenda merece respeto absoluto. Y así, una posible frase se convirtió en debate mundial. Pero la verdad emocional de esta historia no necesita pruebas absolutas para ser comprendida. Todos hemos visto cómo el orgullo puede encenderse ante una palabra mínima. Todos sabemos que, en momentos de tensión, una frase pequeña puede abrir una herida antigua. Y Ronaldo, con toda su grandeza, también es humano. Un humano que ha pasado años luchando contra el tiempo, contra la crítica y contra la idea de que su final está cerca. Yamal también es humano. Un joven que debe mostrarse fuerte porque si muestra miedo, lo devoran. Su seguridad puede ser una coraza. Su aparente descaro puede ser defensa. Su tranquilidad puede esconder una presión enorme. Por eso, no conviene reducir esta historia a Yamal provocó o Ronaldo se enfadó. La realidad es más compleja. Hay dos presiones chocando: la presión del que llega y la presión del que no quiere irse. La presión de ser promesa y la presión de ser leyenda. Si hubo una frase, quizá fue menos importante que el silencio posterior. Ronaldo, acostumbrado a responder en el campo, pudo convertir la molestia en energía. Yamal, consciente de que cada palabra suya sería amplificada, pudo refugiarse en el balón. Así, el partido se volvió una conversación sin micrófonos. Cada carrera, cada duelo, cada gesto tenía un subtexto. Ronaldo parecía decir: «Todavía estoy aquí». Yamal parecía responder: «Yo también». Esa es la belleza cruel del fútbol. No siempre enfrenta equipos. A veces enfrenta etapas de la vida. Juventud contra experiencia. Hambre contra legado. Futuro contra memoria. Y cuando el partido termina, el marcador dice una cosa, pero el público sigue preguntando otra. Porque los goles se cuentan rápido, pero las historias permanecen. Y la pregunta sigue viva porque toca algo universal. ¿Qué siente una leyenda cuando un joven deja de temerle? Cuando el rumor se instaló, la historia dejó de pertenecer a Yamal y Ronaldo. Pasó a pertenecer al público. Y cuando una historia pertenece al público, ya no importa solamente lo que ocurrió, sino lo que la gente necesita creer que ocurrió. El supuesto enfado de Cristiano se convirtió en una pantalla donde cada aficionado proyectó sus propias ideas. Para los seguidores de Ronaldo, la historia podía ser una falta de respeto hacia una leyenda. Para los defensores de Yamal, era simplemente la señal de que el joven no se achica ante nadie. Para los neutrales, era el tipo de tensión que hace que el fútbol parezca una película. Pero el peligro de estas historias es evidente. Una frase no confirmada puede transformarse en juicio moral. Un gesto puede convertirse en acusación. Una mirada puede ser leída como soberbia. Y en cuestión de horas, los protagonistas dejan de ser personas para convertirse en símbolos de una batalla que quizá nunca aceptaron protagonizar de esa manera. Si el rumor golpeó tanto, fue porque Ronaldo vive en una etapa delicada de su carrera pública. No por falta de grandeza, sino por exceso de historia. Cuando alguien ha alcanzado tanto, el mundo empieza a observar su caída incluso antes de que ocurra. Cada partido se convierte en una prueba de vigencia. Cada joven brillante aparece como posible heredero. Cada comparación parece una despedida anticipada. Ese es el precio que paga una leyenda. Nunca se le permite simplemente envejecer. Debe resistir, responder, justificar,
demostrar. Ronaldo, que durante años fue el rostro del futuro, ahora se ve obligado a defenderse del futuro encarnado en otros. Yamal, en cambio, paga otro precio. El de ser joven en una época que no perdona. Se le exige valentía, pero se le critica si parece demasiado seguro. Se le exige personalidad, pero se le acusa de arrogancia si no muestra temor. Se le compara con gigantes, pero se le castiga si acepta el desafío. En el centro de todo queda la pregunta del título. ¿Qué le dijo Yamal a Ronaldo antes del partido que lo enfureció tanto? La respuesta final puede decepcionar a quienes buscan una frase escandalosa. Tal vez no hubo una declaración brutal. Tal vez no hubo insulto. Tal vez solo hubo una afirmación de confianza, una mirada firme, una actitud de igualdad. Pero en el fútbol de alto voltaje, eso puede bastar. Porque lo que enfurece no siempre es una palabra ofensiva. A veces enfurece sentir que el otro ya no te mira desde abajo. Ese pudo ser el verdadero golpe. No una frase, sino una postura. Yamal no se presentó como fan, se presentó como rival. Admirar a Ronaldo no le impedía querer derrotarlo. Respetarlo no le obligaba a temerlo. Y esa diferencia marca el cambio de época. La reacción del público también muestra cómo consumimos hoy las historias deportivas. Queremos héroes perfectos y villanos claros. Queremos que Ronaldo sea el guerrero herido o el veterano orgulloso. Queremos que Yamal sea el niño valiente o el joven insolente. Pero la vida rara vez es tan simple. Ronaldo puede haber sentido molestia y aún así merecer respeto. Yamal puede haber mostrado confianza y aún así no haber faltado el respeto. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esa es la madurez que muchas veces falta en los debates de redes. Si hubo un precio para Ronaldo, fue volver a estar en el centro de una conversación sobre su edad, su temperamento y su lugar frente a la nueva generación. Cada rumor de enfado alimenta la narrativa de que el tiempo lo persigue. Y para un competidor obsesionado con vencer todos los límites, esa narrativa puede ser más dolorosa que una derrota. Si hubo un precio para Yamal, fue entrar definitivamente en el territorio de los grandes. Ya no se habla de él solo como promesa. Ahora sus palabras se analizan, sus gestos se juzgan, y su confianza se convierte en tema mundial. Ese es el bautismo cruel de la fama, cuando tus silencios empiezan a hacer ruido. Pero también hay un valor final en ambos protagonistas. El valor de Ronaldo está en haber construido una carrera que todavía provoca temor, respeto y debate. Nadie se pregunta qué le dijo un joven a un jugador irrelevante. Nadie convierte en noticia la reacción de alguien sin peso histórico. Si el supuesto enfado de Ronaldo importa, es porque Ronaldo sigue importando. Su nombre todavía mueve emociones, divide opiniones y domina conversaciones. El valor de Yamal está en representar una generación que no quiere esperar turno. Su talento no pide permiso. Su personalidad no parece diseñada para complacer a todos. Y eso, aunque incomode, es parte de lo que hace grande a un futbolista especial. Los grandes jóvenes siempre molestan un poco, porque anuncian cambios. La historia, entonces, no debe terminar con una condena. Debe terminar con una reflexión. Quizá el fútbol necesita este tipo de choques para recordar que la grandeza no es una estatua inmóvil. La grandeza es una conversación entre generaciones. Una leyenda inspira a un niño. Ese niño crece. Un día se planta frente a la leyenda. Y entonces el ciclo continúa. Cristiano Ronaldo fue alguna vez el joven que desafiaba a los mayores. Lamine Yamal es ahora el joven que desafía a los ídolos de su infancia. Lo que para uno puede parecer falta de respeto, para otro puede ser simplemente evolución. Así que, ¿qué le dijo Yamal a Ronaldo antes del partido? Quizá dijo menos de lo que muchos imaginan. Quizá la frase exacta nunca se conozca. Quizá lo verdaderamente importante no fue lo que salió de su boca, sino lo que su presencia comunicó sin necesidad de palabras. Tu historia es enorme, pero yo no vine a inclinarme, vine a competir. Y tal vez eso fue suficiente para encenderlo todo. Porque cuando una leyenda escucha pasos detrás de ella, no siempre se enfurece por miedo. A veces se enfurece porque reconoce ese sonido.
Es el mismo sonido que ella hizo cuando estaba subiendo. Ronaldo conoce ese ruido. Es el ruido de un joven hambriento. El ruido de una era que empieza. El ruido de alguien que todavía no carga con cicatrices suficientes como para dudar de sí mismo. Yamal, por su parte, debe aprender que cada palabra en la élite tiene consecuencias. La confianza es necesaria, pero el fútbol también exige inteligencia emocional. No basta con jugar bien. Hay que sobrevivir al relato que otros construyen alrededor de ti. Al final, esta historia no habla solo de una frase antes de un partido. Habla del orgullo, del paso del tiempo, de la presión de ser observado y del choque inevitable entre quienes hicieron historia y quienes quieren escribir la próxima página. Por eso todos tienen curiosidad, porque no preguntan únicamente qué dijo Yamal, preguntan cuándo empezó realmente el relevo. Preguntan si Ronaldo todavía puede imponer miedo. Preguntan si Yamal ya está preparado para mirar a los gigantes a los ojos. Y esa pregunta, más que cualquier rumor, es la que mantiene viva esta historia. Porque en el fútbol, algunas batallas terminan cuando el árbitro pita el final. Pero otras apenas comienzan cuando el mundo empieza a preguntarse qué ocurrió antes del primer silbato. Cierre para YouTube. Si esta historia te hizo pensar en el peso del orgullo, la fama y el choque entre generaciones, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Yamal realmente provocó a Ronaldo? ¿O todo fue una exageración creada por las redes? ¿Debe un joven mostrar respeto absoluto ante una leyenda? ¿O el verdadero respeto consiste en competir sin miedo? Suscríbete al canal para más historias profundas sobre las estrellas del fútbol, sus secretos, sus rivalidades y esos momentos invisibles que cambian la forma en que entendemos el deporte. Porque detrás de cada partido hay una historia que no siempre se ve en el marcador.